Vamos a explicar uno de los factores de riesgo más importantes para el corazón, la diabetes mellitus, que provoca exceso de azúcar en sangre. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad producida por la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono o azúcares. Lo regula una hormona llamada insulina, que se produce en el páncreas, cuya función es facilitar la entrada de glucosa a todas las células del organismo. Cuando ésta disminuye o se altera su funcionamiento, los niveles de azúcar o glucosa aumentan en sangre, lo que ocasiona numerosos problemas, como iremos viendo a continuación. En el organismo, el alimento llega al estómago y se degrada en la digestión. La glucosa resultante, los cuadrados representados en la diapositiva, pasa al siguiente tramo del tubo digestivo, al duodeno, que está en contacto con el páncreas. En la diapositiva, en amarillo. Es entonces cuando el páncreas libera la insulina, representada como llaves en la diapositiva, y ambos, glucosa e insulina, pasarán al torrente sanguíneo. Como se ha comentado en la diapositiva anterior, la glucosa, que se obtiene con la digestión de los alimentos en el tubo digestivo, pasa a la circulación. El páncreas, a su vez, en el proceso de la digestión, recibe la señal de liberar insulina, la cual pasa también a la sangre. La insulina posibilita la entrada de la glucosa en las células del organismo, que será utilizada como principal fuente de energía. En la diapositiva, la llave representa la insulina, los cuadrados la glucosa y el círculo rojo la célula. En este diagrama podemos ver cómo la glucosa y la insulina pasan al torrente circulatorio. De la sangre, la glucosa pasa a las células para su utilización y, cuando no es necesario, para su gasto energético inmediato, se acumula en el hígado y el músculo. Así, el nivel de glucosa en sangre siempre está en niveles normales en una persona sana. En el diabético, por el contrario, estos niveles de glucosa en sangre aumentan. En la diabetes, lo que ocurre es que los niveles de insulina disminuyen, o bien la hormona no actúa adecuadamente en los tejidos. Esto ocasiona un aumento de los niveles de glucosa en sangre, lo que ocasiona daño en numerosas arterias del organismo. Las más frecuentemente afectadas son las arterias coronarias en el corazón, las renales, las cerebrales, las de la retina y las que llevan la circulación a las piernas. El diagnóstico de la diabetes se realiza con la analítica, porque muchas veces cursa sin síntomas. La glucemia es la medida de los niveles de glucosa en sangre. Existen tres criterios que determinan el diagnóstico: una glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos decilitro, una glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos decilitro, o tener la hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C, mayor o igual a 6,5%. Para confirmar la enfermedad se requieren dos determinaciones de las anteriores. La hemoglobina glicosilada representa la media de la glucosa en sangre en los 3 meses anteriores. ¿Tengo riesgo de ser diabético? La alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono se produce progresivamente, y antes de padecer diabetes, el organismo pasa por una fase de prediabetes, de menor riesgo y cuyas cifras de glucemia en ayunas y de hemoglobina glicosilada son intermedias entre la normalidad y la diabetes. ¿Por qué soy o me he hecho diabético? La obesidad y el sobrepeso, íntimamente relacionados con la disminución de actividad diaria o sedentarismo, originan lo que se denomina resistencia a la insulina. Se desarrolla así la denominada diabetes tipo 2 o del adulto, en la que los niveles de insulina generalmente son normales, pero la insulina es menos eficaz a la hora de facilitar la entrada de la glucosa en las células y su almacenamiento en los tejidos, con el consiguiente aumento de glucosa en sangre. El desarrollo de este tipo de diabetes también se relaciona con el tabaquismo y con presentar niveles altos de tensión arterial y colesterol en sangre.
Existen tres tipos fundamentales de diabetes mellitus: el tipo 1 o del niño, caracterizada por la disminución de los niveles de insulina; el tipo 2, típica del adulto, en la que se produce una resistencia en los tejidos a la actuación de la insulina; y la que ocurre en el embarazo, que generalmente desaparece tras el parto. Hasta aquí la presentación número 1 de la diabetes mellitus.